Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos hoy a través de la palabra? Amén. Ok. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que desde este momento Él quite de nuestra mente toda distracción y que podamos estar atentos hoy a la palabra que Él nos dará. Bendito Padre, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor, que podemos tener contigo de alabanza, de adoración, y ahora, Señor, poder venir y estar delante de ti para poder recibir, Señor, tu palabra. Esa palabra que trae sabiduría a nuestras vidas, que nos edifica, que nos instruye y que nos prepara, Señor, para toda buena obra. Hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo se mueve en este lugar con libertad y con poder. Gracias porque sabemos que en este momento, Señor, este lugar está lleno de ángeles, ángeles que están ministrando, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, tú sabes lo que vivimos día con día, y si en este momento, Señor, hay personas que puedan estar, Señor, angustiadas, preocupadas por alguna situación en su vida, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tú traes libertad, que tú estableces tu paz, para que puedan estar atentos, Señor, a lo que hoy tú vas a hablar para bendecir sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana yo tuve la oportunidad de poder compartir en una célula y una palabra bien sencilla que de alguna manera me mostró el Señor para poderla compartir. Aquellos que han compartido en células, yo creo que la han compartido muchas veces, pero me habló de una manera diferente el Señor. ¿Cuántos han compartido acerca de lo que es la autoridad de un hijo de Dios? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cuántos de verdad vivimos aplicando la autoridad que Dios nos ha dado? Era algo que me impactaba y que me puso a meditar mucho. ¿Cuántos de verdad, y estoy hablando de creyentes, ya no estoy hablando de aquellos que no conocen a Dios, que no saben que Dios les ha dado una autoridad cuando han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón? Te estoy hablando de creyentes, de gente convertida, ¿sí? Que han recibido un poder de parte de Dios para vivir con libertad, para vivir en prosperidad, para poder vivir en paz. Ese es el deseo de Dios para nosotros, sus hijos. Pero yo le decía, Señor, ¿por qué si nosotros, lo primero que tú nos das es autoridad, es poder? ¿Por qué muchos viven en opresiones? ¿Por qué muchos viven en pobreza, en enfermedades? ¿Cuál es la razón? Y yo entendía algo. Quiero que me acompañes a lo que dice ahí en Juan 1:12. Si quieres leer conmigo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que Dios te da cuando tú te haces un hijo de Él? Te da autoridad, ¿sí? Pero esa autoridad es para que nosotros podamos ejercerla. La autoridad tiene diferentes raíces, pero una de ellas es la palabra exousia, que significa un poder delegado o una autoridad que otra persona te da para que hagas uso de ella. Y esa es la autoridad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Una autoridad delegada, pero también
Él nos da una autoridad directa. ¿Cómo viene esta autoridad directa? La autoridad directa que Él ejerce sobre nosotros es a través de su palabra y es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La otra es la autoridad delegada. Si nosotros recordamos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, Él preparó un grupo de discípulos que los enviaba de dos en dos, pero antes de ello oraba por ellos y les daba autoridad en su nombre. Él delegaba una autoridad que el Padre le había otorgado a Él. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero ahora, algo que quiero mostrarte es, esta autoridad tiene diferentes raíces. Te habla de coash, te habla de dunamis, te habla de poder, te habla de fortaleza, te habla de capacidad, te habla de habilidades, todos los recursos que necesitamos para ser exitosos en la vida, porque ese es el deseo del Padre para nosotros sus hijos. Pero yo le decía, bueno, Señor, si nosotros hemos recibido todo esto, ¿por qué no vivimos sobre cualquier situación que se nos presenta? Desde el principio de la creación tú puedes darte cuenta, ahí en Génesis 1:15 empieza, donde dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que se enseñoreara de él, para que lo cuidara, para que lo gobernara. Entonces, desde el principio de la creación, Dios le dio al hombre autoridad. Ahora ya bien sabemos que esa autoridad el hombre la perdió a causa de la desobediencia. Pero a causa de la obediencia de otro hombre, como fue nuestro Señor Jesucristo, la autoridad fue recuperada, ¿sí? Y ahora cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos automáticamente esa autoridad. Pero hay dos cosas que son necesarias para que tú puedas tener esa autoridad. ¿Cuáles son esas dos cosas que podemos ver aquí en Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le ¿qué? Recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos cosas que necesitamos para poder ser poseedores de esa autoridad. Una es creer. Es creer. Si tú no crees, tú no puedes recibir. ¿Sí? Entonces son dos cosas que necesitamos nosotros: creer y recibir. Amén. Ahora, cuando nosotros hemos recibido esa autoridad es para que nosotros la podamos ejercer. Es impresionante cómo mucha gente cristiana vive todavía en opresión, manifestando que todavía el enemigo tiene un poder sobre su vida. Todavía le oprime, todavía le hace sufrir, siendo que Dios ya nos rescató de ese gobierno de tinieblas, de pobreza, de enfermedad, de opresión. Ya fuimos trasladados a un reino de luz donde ahora Él nos ha dado autoridad para poder gobernar. Amén. Y esta autoridad es para que la podamos ejercer nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. La primera y el primer lugar donde se manifiesta es en nuestra familia. Hay una autoridad, hay un orden de autoridad, ¿sí? Y el deseo de Dios es que nosotros podamos vivir bajo ese principio básico para poder ejercer la autoridad. Y para poder ejercer la autoridad se necesita obediencia. Se necesita obediencia. Pero mucha gente desafortunadamente no tiene la autoridad porque se manifiesta todavía una rebeldía en su vida. Yo le preguntaba al Señor y yo le decía,
¿qué sería de nuestra vida si nosotros no tuviéramos autoridades? ¿Cómo viviríamos? Y yo veo un ejemplo, ¿no? Nosotros como pastores tenemos una autoridad aquí en la iglesia. Si yo llego tarde, ¿alguno de ustedes me regañará? No, ¿verdad? Pero yo tengo una autoridad que aunque no me vea, yo tengo que rendirle cuentas. ¿Sí me explico? Pero si nosotros quitamos de nuestra mente que no tenemos autoridades, empezamos a caer en muchos errores y en muchas cosas que nos van a llevar a un fracaso en nuestra vida. ¿A cuánto les gusta llegar temprano? A su trabajo, a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Si no hay alguien que me llame la atención, pues yo llego tarde, ¿verdad? Entonces, qué importante es aprender a vivir bajo ese principio de autoridad, de vivir bajo autoridad. Y eso te habla de obediencia. Si no hay obediencia en nosotros, tampoco la va a haber en la gente que nosotros podamos estar gobernando. ¿Queremos ser obedecidos? Necesitamos obedecer. Y nosotros en todo momento se manifiesta un gobierno de autoridad. Lo podemos ver en nuestras casas. Dios ha establecido una autoridad en nuestros hogares, ¿sí? ¿Quién es esa autoridad? Si nosotros vemos lo que dice en Efesios 5:22, aquí podemos nosotros descubrir lo que Dios dispuso para la familia. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuántas dicen amén? A ver, como que no se oyó bien. A ver, esposita, dice la palabra que ustedes deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Menos amén. Como que necesitamos tomar fe. Es lo que dice la palabra, ¿sí? Pero después dice también en Colosenses 3:20: hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Cuántos hijos dicen amén? Se me hace que el sonido anda mal aquí. A ver, ¿cuántos hijos dicen amén a esta palabra? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Es lo que dice la palabra. Entonces, aquí nos habla de un orden, ¿sí? Nos habla de un orden familiar, donde el padre, cuando hay padre, es la cabeza de la casa. La mujer debe de estar sujeta al marido. Sujeta, de sujetar, ¿sí? No de caras feas, sino de sujetarse. Pero también te habla que los hijos deben de estar sujetos a los padres, ¿ok? Ese es el orden. Y después el perrito, y después el gato, el perico, en fin. Ese es el orden en casa, en familia. Pero el hombre también tiene una autoridad. El hombre debe de estar sujeto ¿a quién? A Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza. Si nosotros caminamos bajo este orden, va a haber bendición en nuestros hogares. Amén. Va a haber bendición. Si nosotros brincamos este orden, créeme que las bendiciones se van a detener. La palabra nos enseña de qué manera nosotros debemos de vivir. En Efesios 6:1 te dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
¿Sí? Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, obedece a tus padres cuando tengan razón, ¿no? Si tú crees que tienen razón, obedécelos. Tampoco. Si te mandan a hacer cosas en una forma desagradable, no les obedezcas. Tampoco. Aquí podemos ver que no es a lo que a ti te guste. No sé si me explico. Hay un orden que por ser padre yo tengo que obedecerle. La mujer dice que tiene que obedecer al marido porque es la cabeza, ¿sí? No es por si quieres o por si te conviene. Por obediencia hay una bendición en casa. Y ese es el deseo de Dios en el hogar, en la familia. Ahí se establece la autoridad. Dice en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese sí les gustó. ¿Sí? Aquí te habla cómo debe de ejercer el hombre la autoridad en su casa. No debe de ser a la fuerza, no debe de ser con amenazas, no debe de ser con golpes, sino tiene que ser ¿qué? Con amor. Con amor. Igual el trato con los hijos. En Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Queremos tener hijos obedientes, queremos que en todo momento estén contentos, porque tú podrás tener hijos en obediencia, pero a veces disgustados, molestos contigo, ¿sí? Pero aquí dice que no los provoquemos a ira, sino que los disciplinemos con amor, que los enseñemos. El Señor a través de su palabra nos enseña cuál es la responsabilidad tanto de la mujer como del hombre en los hogares. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a caminar en el temor a Dios a través de enseñarles la palabra. El pueblo de Israel es un pueblo muy bendecido porque camina en una obediencia hacia Dios desde muy pequeños. Y eso lo podemos ver ahí en Deuteronomio 6:6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que el padre tiene que hacer. Enseñar a sus hijos desde pequeños a través de la palabra de Dios a caminar en rectitud y en obediencia. Y esto traerá una bendición a la familia. Amén. Esto es lo que es la autoridad en la familia. Pero ahora vamos al siguiente punto. La autoridad que ejerce el gobierno sobre nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos jueces, si no tuviéramos policías? ¿Cómo viviríamos? El gobierno, Dios dio una autoridad a diferentes autoridades para nuestro bien, para evitar que el mal esté creciendo cada vez más. Tú dirás, pero es que a veces las autoridades, híjole, son esto, son aquello. A nosotros no nos corresponde juzgarlas. Simple y sencillamente es obedecer las leyes que están establecidas para el hombre y punto. No nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y para eso Dios ha establecido diferentes autoridades para nuestro bien.
como son maestros, como son los policías, como son los jueces, como son los funcionarios. O sea, tenemos autoridades que Dios ha puesto para gobernarnos a nosotros de una manera en paz y en prosperidad. Amén. Y a veces viene a nuestra mente o viene a la mente de la gente, pero ¿cómo voy a obedecer a una autoridad corrupta? ¿A poco Dios la pondría? Pues según lo que dice la palabra en Romanos 13:1, ahí nos dice lo que nosotros debemos de hacer, aunque nuestras autoridades no caminen en la rectitud o en la integridad que todos quisiéramos. Pero la palabra de Dios nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dice? Sométase. No la juzgue, no la cuestione, sométase. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios diga. Ya cuando vaya en contra de Dios, entonces sí, deténgase. Pero ahí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién ha puesto a las autoridades que tenemos? Dios. Buenas o malas, pero es para nuestro bien. Amén. Los cristianos debemos demostrarnos de una manera diferente a aquellos que no lo son. Nosotros no debemos de cuestionar a nuestras autoridades. A mí en lo personal no me gusta cuando alguien empieza a criticar una autoridad, a quejarse de una autoridad. No me gusta, porque eso no trae bendición a nuestras vidas. Algo que siempre he enseñado es a respetar a nuestras autoridades civiles y religiosas en los hogares, porque eso es lo que manda Dios. Sométase, ¿sí? Un ejemplo: ¿cuántos jóvenes estudian aquí? ¿Qué deben de hacer en sus escuelas? Deben de dar honor a sus maestros, a sus autoridades, deben de mostrar en todo momento un respeto a las reglas establecidas, un respeto a los maestros, ¿sí? Para que les vaya bien. Eso es lo que está demandando Dios de nosotros. Porque ¿qué sucede si nosotros desobedecemos a las autoridades que Dios ha puesto? Automáticamente estaremos en contra de Dios, porque ¿quién las puso? Dios, ¿sí? Esa es la autoridad que debe de haber en nuestras vidas en lo que es gobierno. Aún Jesús, si ustedes recuerdan, cuando le preguntan acerca de dar pagar los impuestos al César, Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso te habla del respeto que él tuvo por las autoridades. Amén. Y es algo que debe de estar en nuestras vidas para ser bendecidos. Ahora, otro gobierno que se ejerce, donde nosotros tenemos que caminar bajo autoridad, es la iglesia. Yo les decía que como pastor, pues yo puedo llegar a la hora que yo quiera, ¿verdad? No creo que alguien me diga algo. No me lo va a decir directamente, pero yo sé que lo piensan. Los he escuchado. Es algo que debe de estar en nosotros, ¿sí? A veces tenemos conflictos con mi familia. Somos 4 que servimos. Sabemos que venimos normalmente 2 para acá y 2 para allá, ¿verdad? Entonces en la mañana pues tenemos que levantarnos temprano para bañarnos, para arreglarnos, para prepararnos y salir, cada quien a su lugar. Pero siempre estamos con las... Apúrale. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar temprano.
Y algo que siempre le marco yo a mi esposa y a mis hijos, acuérdense cuando teníamos al pastor encima. Cuando nosotros teníamos el pastor así, llegábamos 5 minutos más tarde y nos iba como en feria, porque era muy riguroso, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ya no lo tienes y ahora puedes decir, pues ¿quién me va a llamar la atención? No es porque haya alguien físicamente que me pueda llamar la atención. Tengo a alguien que me ve y que sabe lo que yo estoy haciendo. Y tengo que rendirle cuentas, tengo que ser responsable delante de él. Porque si yo quiero ejercer una autoridad en la iglesia, yo tengo que ser un ejemplo. Yo tengo que enseñar. Y esa es la mejor manera de enseñarle a la gente a obedecer a las autoridades. Cuando nosotros de verdad caminamos bajo una autoridad, aunque no esté físicamente. Amén. Y así sabemos que de la misma manera que yo me sujeto a una autoridad, los líderes se sujetan a una autoridad, las ovejas se sujetan a una autoridad y caminamos en el orden que Dios quiere. Y todos somos bendecidos, porque así lo dice la palabra en Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿A quién? A vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ya cuando me vean todo amargado y triste, empiécense a preocupar, ¿verdad? Yo lo hago con alegría, vengo con alegría, de verdad. Lo disfruto lo que hago, no me quejo, aunque algunos que otros sean medios cabezones, no de aquí, de otro lado. No, todos son muy obedientes. Y eso permite que lo que nosotros hacemos realmente lo podamos disfrutar. Amén. Que la gente pueda sentir que estamos realmente contentos, que disfrutamos de hacer lo que tenemos que hacer para Dios y hacerlo como Él quiere, con la excelencia, con la gracia, con el amor, para que todo esto se derrame en la iglesia. Esto es lo que hace crecer a las iglesias, cuando nosotros los servimos realmente con ese amor, con esa humildad, con esa sencillez que debe de haber en cada pastor, aunque algunos no lo sean. Amén. Dice también en Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sabes que tristemente a veces empieza a suceder algo en la vida de los pastores? Y la mayoría de ellos es cuando no tuvieron una autoridad en lo secular, cuando no fueron nadie. Pero empiezan a trabajar en la iglesia, sabiendo que la gente está para obedecerles, pero muchas veces se empiezan a enseñorear, abusando de la gente. Y la Escritura dice que nosotros debemos de apacentar, no por fuerza, sino realmente voluntariamente, y no porque tenga un sueldo, no porque perciba un sueldo, sino porque uno realmente quiere hacerlo. Uno puede pasarse noches, madrugadas, orando por la gente, porque ese es el deseo de nuestro corazón, que la gente sea bendecida. Por eso yo cuando veía esto, yo decía, ¿por qué mucha gente vive oprimida? ¿Por qué mucha gente vive siempre preocupada, peleándose? Y es porque no entendemos el principio de vivir bajo autoridad. Y es un ejemplo. Y queremos ser un ejemplo para ustedes como pastores. Cuando tú veas que hay algo que esté cambiando,
puedes acercarte y decir: pastor, se me hace que se le está subiendo. Que yo espero que no. Ahora también hay otra cosa donde nosotros tenemos que caminar bajo autoridad. ¿A cuántos les gusta su trabajo? ¿Lo disfrutan? ¿Cuántos se quejan? Porque es una bendición de Dios el trabajo. Pero también hay un orden. Nosotros honramos aquellas autoridades que Dios ha puesto en el trabajo. Dice en Colosenses 3:22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sabes que mucha gente se hace la vida imposible en el trabajo? Porque es donde a veces pasas la mayor tiempo de tu vida, en el trabajo. ¿Y qué pasa si no tienes una buena relación con el que está arriba de ti? Te la empieza a hacer cansada, difícil. Pero cuando tú eres una persona obediente, cuando tú eres una persona responsable y haces lo que tienes que hacer y lo haces con excelencia, siempre tendrás una gracia delante de ellos. Serás promovido, serás bien pagado. ¿Por qué? Porque tus actitudes muestran que realmente eres un hijo de Dios, que respeta y obedece a las autoridades. Eso trae bendición. Pero ¿qué sucede con mucha gente que a veces es descuidada en esto? Mira, yo mucho tiempo estuve como gerente de una fábrica y tenía mucha amistad con el que era mi pastor, y a él se le hacía muy fácil, por querer ayudar a la gente. Llegaba alguien de fuera o de la misma iglesia que por primera vez empezaba a asistir y llegaban sin trabajo. ¿Sabes lo que hacía mi amigo y mi pastor en ese tiempo? Me los mandaba a la fábrica. Ve con Clemente. Yo era el gerente de la fábrica. Vengo de parte del pastor. Pues era como una carta de recomendación, o no me lo vayas a regresar. Entonces era ver dónde lo acomodábamos. A ver dónde, si no había pues a ver, vente de mi asistente, o a ver qué haces. El problema es de que después de darles trabajo, empezaban a tomar mucha confianza. Los ponías bajo otra persona, bajo una autoridad, y empezaban a desobedecer. Porque pensaban que el ser parte de la iglesia, y muchos de ellos eran de la iglesia, los que eran encargados, ellos sentían que tenían que darles todos los privilegios por ser parte de la iglesia. Y empezamos a tener muchos conflictos con la gente que me mandaba. Hasta que llegué a un momento que entendí que no podía seguir así. Yo tenía que ser responsable con la fábrica, como gerente de ella. Y al final de cuentas le dije a mi amigo y pastor, le dije: sabes que ya no me mandes gente, porque casi toda la gente que me mandas terminamos en un conflicto, porque relaciona la iglesia con el trabajo y piensa que tengo que soportarle, piensa que tengo que aguantarle todo lo que él haga, porque es parte de la iglesia. Y terminé por ya no aceptar gente de la iglesia, porque a veces nuestro testimonio no es el que debería de ser como hijos de Dios. Debemos de caminar respetando autoridades, debemos de aprender dando lo mejor, siendo los mejores en lo que tengamos que hacer, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros hacemos esto, créeme que en todo momento seremos bendecidos en nuestro trabajo.
Dice en Primera de Pedro 2:18, criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué tremenda palabra, ¿verdad? No te dice solamente a los que te tratan bien, solamente a aquellos que te hablan bien, a esos obedéceles. No, dice la palabra que debemos de estar sujetos con todo respeto. Nunca hables mal de una autoridad que Dios haya puesto sobre tu vida, para que te vaya bien. Amén. Si te das cuenta, este es un orden. Este es un orden que se camina bajo autoridad. Si tú caminas bajo este orden, siempre vas a ser una persona bendecida. Siempre, en todos lados. Pero yo le decía, bueno, Señor, ¿por qué si nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos para ser exitosos en nuestra vida, por qué no lo somos? ¿Cuántos recibieron al Espíritu Santo cuando recibieron a Jesús en su corazón? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos le recibieron? Todos, ¿verdad? ¿Hubo un poder sobre tu vida? Sí, así lo dice. Pero ¿qué necesito para estar seguro de que hay una autoridad en mi vida? Dice que primero necesito creer. ¿Necesito qué? Creer. Para poder recibir la autoridad que viene de parte de Dios. Si yo no creo, yo no voy a caminar con esa autoridad de parte de Dios. Y es algo que se tiene que manifestar hasta en tu caminar, en tu hablar. Es algo que la gente tiene que ver en ti. En Mateo 7:29 ve lo que dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo veían a Jesús? ¿Qué veían en él? Autoridad, ¿sí? Autoridad. Lo veía la gente en Jesús. Y es algo que tiene que ver la gente en ti. Y la autoridad no te habla de amenazas. No te habla de chantajes para que la gente te obedezca, no. La autoridad que Dios te ha dado es algo que se manifiesta, que la gente percibe, porque era lo que veían en Jesús. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Dice, no como los escribas. ¿A qué se refiere esto? Los escribas, para ser obedecidos, tenían que buscar partes de las escrituras para respaldar lo que ellos decían. Es que tal persona dijo. ¿Sí me explico? Ellos buscaban respaldarse, pero no con su propia autoridad, sino con una autoridad de otra persona. Es que en la palabra dice así, así, así. Era lo que hacían los fariseos. Pero dice que Jesús se mostraba con su propia autoridad, y eso es algo que está en la vida de cada uno de nosotros. Tienes una propia autoridad. No puedes decir, a veces, yo sé que aquí no sucede, pero a veces por decir gente de liderazgo, si está sirviendo, un ejemplo, y alguien no le obedece, ¿cómo puede hacer que le obedezca? Si no hay una autoridad que se manifieste en su vida, ¿cómo puede hacerle? Es que el pastor me dijo. ¿Sí me explico? Lo mismo hacían los fariseos. Para que la gente les obedeciera, tenían que tomar la autoridad de otra persona para ejercerla. ¿Por qué creen que ellos utilizan mucho la condenación?
Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Si no haces esto, va a pasar esto. Por eso utilizan la condenación. Como no se manifestaba una autoridad en sus vidas, una autoridad propia, tenían que utilizar la autoridad de otra persona. Pero Jesús dice que les enseñaba como quien tiene autoridad, una autoridad propia. Y esa autoridad está en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos papás realmente tienen una autoridad sobre sus hijos? Ay Dios, sí les obedecen. Como que los veo dudar. Dice que la autoridad se tiene que manifestar. No necesitas gritarles, no necesitas amenazarlos. Cuando tú eres alguien que está pegado con el Padre, que es la autoridad, porque Él te ha delegado una autoridad como Padre, ¿sí? Y esa autoridad es para que tú la ejerzas. Pero esa autoridad va acompañada de obediencia hacia el Padre. Si tú eres obediente al Padre, si tú te sujetas a tu autoridad, que es Cristo Jesús, Él va a estar respaldando todo lo que tú hagas. No necesitas gritarles, no necesitas amenazarles, no necesitas golpearles, porque cuando tú caminas con la autoridad que Dios te ha dado, no necesitas nada de eso. Amén. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿por qué no entonces en mi vida hay una autoridad? ¿Por qué? Ahí te va. Mateo 8:5. Fíjate, ¿qué veía la gente en Jesús? ¿Qué veía la gente en Jesús? Autoridad. Ahora pregúntate, ¿qué ve la gente en ti? ¿Qué es lo que la gente ve en ti? ¿Y qué es lo que quieres que la gente vea? Autoridad. ¿Cómo puedo tener esa autoridad? Bien fácil. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué no le dijo: yo no he visto tanta autoridad en este hombre? Sino le dijo: ¿qué he visto? ¿Qué? Fe. Entonces la autoridad va ligada con la fe. ¿Sí me explico? Por eso Juan 1:12 dice: aquel que cree, aquel que tiene fe, va a recibir la autoridad que yo le doy como mi hijo. Fe. Si tú no manifiestas la autoridad del Padre, es porque no has creído. A lo mejor das una orden y no crees que te van a obedecer. Falta de fe. Yo doy una orden esperando que se cumpla. ¿Sí me explico? Y yo no la ejerzo con una autoridad, o sea, mundana. Yo no
amenazo, no grito. ¿Sí me explico? Tú dices y se hace. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una autoridad, y la autoridad te abre las puertas de las bendiciones para tu vida. Amén. Cuando hay autoridad en tu vida, siempre estarás sobre todas las cosas. Pero para tener autoridad necesitas tener fe. Fe, creer. Por eso Dios, cuando establece su relación, su pacto con el pueblo de Israel, lo primero que hace Él es mostrar su autoridad, su poder, para que tú creas que tienes un Dios, tienes un Padre todopoderoso, que todo lo puede cuando tú te sujetas a Él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quieres que el Padre te respalde en todo lo que tú hagas? Necesitas empezar a creer en Él. Creer que tienes un Padre que te ama, que desea lo mejor para ti. Por eso te ha dado autoridad, para estar por encima. Somos cabeza, no somos cola. Estamos arriba y no abajo, porque esa es la voluntad del Padre para nosotros, sus hijos. Amén. Ponte de pie. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que tú medites en esta palabra. El deseo de Dios es que tú estés realmente enseñoreándote de toda la creación. Y eso te habla de toda circunstancia, te habla de enfermedades, te habla de pobreza, te habla de opresiones. El deseo de Dios es que estemos por encima. Dice que Él ya venció al diablo en la cruz del Calvario y lo puso bajo sus pies. Y con esa misma autoridad que Él pudo hacer esto, Él nos ha puesto a cada uno de nosotros por encima de Él. Él está bajo tus pies. Él no puede estar encima de ti porque no tiene ninguna autoridad. Si tú has batallado en alguna área donde te ha faltado la autoridad o donde has sido desobediente y por eso no ha habido respaldo a tu vida, hoy empiézale a pedir al Señor que llene tu vida, que llene tu cuerno de ese aceite de la unción, que es su respaldo, que es el poder, que es la autoridad que Dios te da como su hijo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy descienda ese aceite de tu santa unción en este lugar. Que la gente pueda hoy entender, Padre, que tú los has puesto como una autoridad. Y que si ha habido un espíritu de rebeldía en su vida que los ha privado de tu respaldo, Señor, hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de rebeldía y declaramos, Señor, que un espíritu de obediencia viene a sus vidas, sujetándose, Señor, a toda autoridad en el nombre de Jesús, Padre. Espíritu Santo de Dios, toca la vida de cada uno de tus hijos. Toca la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Llénalos de poder. Llénalos de poder.
que caminen en todo momento, Señor, con la frente levantada, mostrando la autoridad que tú les has dado, Señor. Más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Hay un espíritu de poder viniendo sobre tu vida, revistiéndote de poder, revistiéndote de poder. Yo puedo ver que hay personas que en este momento el Señor está quitando vestiduras que se habían ensuciado a causa de la desobediencia. Pero hoy el Señor está poniendo vestiduras blancas, y que así como el hijo pródigo regresó derrotado después de ser desobediente con el Padre lo recibió con los brazos abiertos, hizo cambiar vestiduras sucias en él, le puso vestiduras de gala, pero también le puso un anillo que representaba la autoridad que él le daba nuevamente. Yo puedo ver que el Señor está cambiando vestiduras, está cambiando vestiduras, y Él estará poniendo anillos que representan el honor y la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy tú revistes a tus hijos. Hoy tú pones esa autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Maravilloso Señor, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí.